necesitamos servir. However, the question is, Entonces la pregunta how ahora do we es, get people like that? ¿cómo hacemos personas como ellas, como estas? The only way to get people like that, La única forma para lograr tener personas como estas, who will do those kinds of things, que van a hacer este tipo de cosas, is to change their hearts. es que cambiemos sus corazones. It's that simple Pareciera muy simple, and that difficult. pero es muy difícil. A group of pastors were meeting in one of our church renewal weekends. Un grupo de pastores estaba reunido en uno de los fines de semana de la iglesia, la renovación de la iglesia allá en Canadá. And they said to me, how do you get volunteers like the volunteers you have? Y me hicieron la pregunta, ¿cómo logras tener ese tipo de voluntarios como lo que ustedes tienen acá en esta iglesia? So I said to them, Y yo les dije a ellos, well, first of all, we send them to our set free retreat that I've written. primero los enviamos al seminario Sé Libre. And they confess their sins. Ellos limpian sus and corazones confesando become sus pecados, emotionally whole. su parte emocional también. And then we send them to a Hearing God Después los seminar enviamos al that I've seminario written, escuchando la voz de Dios, so that they start to connect with God para que and comiencen a listen to conectarse Him con Dios y and escuchar submit to de Él, Him and y se obey. sometan a Él y lo obedezcan. And then they cut me off. Y después me cortaron. And they said, yeah, we know all that. Sí, ya sabemos todo eso. But what we want to know is, what do you do with them? Pero lo que queremos saber es qué es lo que haces con ellos. I said, what we do with them. Lo que I said, hacemos okay, con ellos. well, first Bien. of all, Primero, we send them to a set-free los retreat enviamos al that Sé I've Libre, written, where they confess their sins, donde confiesan sus and they become pecados emotionally whole, y emocionalmente se vuelven and completos. they became exasperated Y with me. después se molestaron conmigo. I said, that is what we do. Eso es lo que hacemos. You have to change their hearts. Necesitas transformar sus corazones. Then you train them for some of the Entonces skills. les capacitas para algunas de estas otras herramientas. But if we move to skill training Pero si nos movemos rápidamente a la capacitación de and nuevas herramientas, ministry practice en la parte práctica del ministerio, without transforming hearts, sin corazones transformados, then that other part won't actually happen. entonces las otras cosas que esperamos no van a suceder. So then the question is, Entonces la pregunta es, how do you renew a church? ¿cómo renuevas una iglesia? Well, I think we all agree here. Entonces ya estamos todos de acuerdo acá. You have to renew pastors. Necesitas primero renovar al pastor. Pastors are burning out. Los pastores están quemados. Many pastors are burning out. Muchos pastores se están quemando. Jesus said the harvest is ripe Y Jesús dijo, la mies está lista. and the workers are few. Y los trabajadores son pocos. And then the few that we have Y los pocos que tenemos are burning and flaming out. se están quemando o cansando espiritualmente. Why? ¿Por qué? Because they're not connected to the vine. Porque no están conectados a la vid. They're not vitally connected No to están Him. de una forma vital, esencial, Through prayer conectados en and oración, listening prayer, escuchando a Él, escuchando en oración, growing their character, creciendo en carácter, repentance and confessional arrepentimiento lifestyle, y cambiando sus formas, hábitos de vida, all those things, todo este tipo de cosas. and so they burn out. Y entonces se cansan, se queman. Or if they don't burn out, Y si no se queman, they don't burn out because they want to keep their job. no se queman y porque quieren mantener su trabajo. We've had a number of the pastors in Church Renewal now Tenemos un buen grupo de pastores ahora en coaching en Church Renewal, who said the only reason that they didn't quit que nos confesaron que la única razón de que no se rindieron o was se because they didn't retiraron know what else they would do es to porque no sabían qué más iban a hacer make después. money. Cómo hacer dinero. I said, really? ¿En serio? Then we have the second problem. Entonces tuvimos otro segundo Not problema. only are many of them burning out No solamente que se están or just quemando occupying positions, o solamente se están ocupando posiciones, many are falling muchos están cayendo through the three traps a través de las the tres devil has trampas used all the time. que siempre Satanás utiliza. Sexual immorality, Inmoralidad sexual, financial mismanagement or corruption, mal uso de las finanzas and a power y el manejo del poder. no accountability, No hay nada de entrega de cuentas. all those kinds of things. Ese tipo de all those cosas. kinds of things. Now, when that happens, Y cuando esto sucede, when pastors are in that kind of y condition, cuando los pastores se encuentran en este tipo de condición, we lose credibility. perdemos credibilidad. The very credibility that we're trying to promote La to misma the- credibilidad que to- tratamos to de a world, promover to a tra- transform it, en nuestra iglesia para tratar a atraer a los de afuera, we lose the credibility. perdemos la credibilidad. Our message is not attractive. Nuestro mensaje no se vuelve atractivo. Not only do we lose credibility, No solamente perdemos la credibilidad,
we lose workers. también perdemos trabajadores, Not obreros. only do we lose workers, ¿Y cómo perdemos tantos obreros? but we lose the power of God. Y también perdiendo los obreros, también perdemos el poder de Dios. I'm not saying No estoy that diciendo we're not seeing isolated cases of amazing things happening. que no estamos viendo cosas In our countries. espontáneas de grandes cosas que están sucediendo en nuestro país. I've been greatly encouraged seeing some of the things that are happening here in Spain. He estado, Some of the he great estado siendo ministry. bien animado por algunas grandes cosas que están sucediendo aquí en España. But the question isn't Pero la pregunta es, what we're seeing. lo que estamos viendo, The question is, la pregunta es, what would we be seeing ¿qué es lo que vamos a estar viendo if our pastors were renewed si nuestros pastores estuviesen and then the renovados? churches were renewed? ¿Qué si nuestras iglesias estuviesen renovadas? Last point. El último punto. So then how do you renew a pastor? Entonces, ¿cómo renuevas a un pastor? I'm going to say something now Déjeme decirles algo, because I am at a conference. porque estoy en una conferencia. So don't throw anything at me. No me tiren todas las cosas a mí, por favor. No me tiren los tomates. Conferences have a limited shelf life. Las conferencias tienen un tiempo de vida limitado. That's why many leaders don't attend them anymore. Y es por eso que muchos líderes ya no participan de They're ellas. disillusioned. Se desilusionan. They haven't changed much. No han cambiado mucho ellos mismos. I don't know about in Spain, No sé de España, but I know in North America. pero yo sé que en Norteamérica, If I ask pastors, do you have a shelf of binders? si les pregunto a los pastores en Norteamérica, ¿tienes un armario lleno de folders? They all start laughing. Y todos se comienzan a reír. They know what I'm talking about. Ya saben de qué estoy hablando. They're the binders from all the Son conferences they've los attended. folders de todas las conferencias que han participado. And they have dust on them. Y tienen polvo en ellas. And after a while, you have no idea what's inside them. Y después de un tiempo ya no saben ni lo que está I've dentro de taken- esos folders. I've sometimes needed a binder and taken the contents out, Lo que thrown yo it he hecho away, algunas veces es que tomo esos folders, le quito los papeles que están adentro y lo utilizo para otra cosa. so I could use the binder. Para que yo pueda utilizar esos folders. You see, we not only have to return to the ancient paths, No solo tenemos que regresar entonces a las sendas antiguas, we have to return to the ancient methods. necesitamos regresar a los métodos antiguos. And the ancient methods Y los cannot métodos be antiguos improved on. They can't be improved y on. no pueden ser removidos. We have to mentor leaders. Necesitamos aprender a mentorear a Through líderes, renewal a la renovación, and training. a la We have capacitación to disciple them. y para el discipulado. That's what Jesus did. Eso fue lo que hizo Jesús. Not just with 12, No solamente con los even with 12, 70. con los 72. And that's why we have a thing called church renewal. Y es por ello que tenemos lo que llamamos la renovación de la iglesia. Oh, we're not the only ones in the world. No who are somos doing los únicos en el mundo. it. I'm just saying Lo que estoy diciendo that's a biblical es la forma Model. bíblica, el modelo que encontramos. line upon line, Línea tras línea, here a little, there a little, haciendo poco y paso a paso. week after week, Semana tras semana, in en practices. forma práctica. And asking. Practicando. Y les pregunto. Did you do your homework? Y yo les pregunto, ¿hiciste tu tarea? Did what we learned? ¿Qué aprendiste? Did you actually do it? ¿Realmente lo hiciste? Not just throw information, No solo tirar información, but move to practice. pero moverlos a la práctica. And then I think we can renew the church Entonces, de esa forma podemos renovar a la iglesia local. and become all the church was intended to be Y llegamos a hacer lo que realmente la iglesia debería hacer. and transform Y society. ayudar a transformar de esa forma una ciudad. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Luciano, por favor. Vamos a tener el cuarto panelista, que es nuestro conferencista, Luciano Bongarrá. Y después vamos a tener un tiempo conferenciante. Vamos a tener un tiempo de preguntas. Muy buenos días. Me perdí en la zona, así que conocí un poco el barrio aquí. Si hay algo que me diferencia de mis hermanos es que yo no soy pastor de una iglesia. Y eso no sé si es una ventaja o una desventaja. Ellos sienten, sin duda, que estamos en deuda como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nací en una familia con un fuerte llamado a la evangelización y a la influencia en la sociedad. Mi padre fue formador de medios, cuando todavía no había medios en Buenos Aires, en Argentina, y comenzó el primer pregonero cristiano, el diario cristiano. Luego hizo la tarea en la prisión, en las cárceles,
Comentaba ayer en el taller que nosotros llegábamos a casa y no sabíamos si había algún preso que había salido en libertad y si íbamos a usar nuestra cama esa noche, porque posiblemente somos 6 hermanos y mi padre nos sacaba a nosotros y ponía un preso en la pieza. Él tenía muy claro cómo influenciar en la sociedad y de hecho muchos escucharon que yo fui influenciado por su vida. Él es un pastor de una iglesia, pero se debatía permanentemente entre llegar al mundo con el Evangelio y con la influencia y trabajar en la iglesia local. Entonces él entendió que debía formar un equipo, porque no podía hacer las dos cosas. Porque si escuchamos todo el diagnóstico que acabamos de escuchar, vemos que hay una gran frustración en el liderazgo pastoral, porque pasan las conferencias, pasan las olas de renovación y parece que el pastor queda solo, aislado, porque si bien participó, no captó la idea y tampoco la pudo trasladar a su congregación. Mi padre, yo soy parte de, no sé si en Madrid están las iglesias de las asambleas, en Argentina se llaman los hermanos libres. Ahí está. Y él tuvo que enfrentar muchos movimientos que llegaron a la Argentina. Y eso fue muy duro para nosotros como familia, porque si bien ninguno de la familia se acercó a esos movimientos, él tenía que resguardar a la congregación porque él tenía una gran formación a nivel doctrinal, que es la iglesia de los hermanos, pero también veía que había muchísima influencia externa que quería desarmar lo que él había armado. No sé si para ustedes suena común esto. Así que el lidiar entre los pastores y la tarea evangelística fue una gran lucha dentro de nuestra familia. Nosotros no tenemos la ventaja que se habla en Estados Unidos de pastores a tiempo completo. En nuestras iglesias el pastor también hace carpas, es decir, no hay esa formación todavía, aunque hay algunas iglesias que sí tienen pastores a tiempo completo. Entonces la crisis del trabajo personal, mantener a la familia, la iglesia local y la tarea evangelística, se va sumando una montaña y la crisis de aquellos que deberían manejar las crisis mejor es grandísima. Luego mi padre se dedicó, hablo de mi padre porque hablo de la familia, a la tarea educacional. Y eso es un eje muy importante de transformación. En Argentina él comenzó con las escuelas a nivel local y luego tenemos escuelas a nivel nacional, escuelas rurales. Mi esposa trabaja en esa tarea, y andando miles de kilómetros cada mes para llegar a las escuelas rurales y animar a los líderes y a los pastores que están ahí trabajando. Ella es psicóloga y psicopedagoga. Y ahí notamos nosotros que estábamos haciendo una verdadera transformación. Después de haber pasado desde Luis Palau hasta todo el mundo por nuestra iglesia, empezamos a darnos cuenta que la verdadera transformación era desde adentro algo sistemático, como acabamos de escuchar, algo regular, diario, que tenía un resultado. El pastor decía, ¿qué hiciste hoy y qué resultado tuviste? Y eso es lo que nosotros nos enfrentamos a diario, permanentemente con los maestros de las escuelas, con los líderes de las escuelas y con los consejeros. Tenemos una escuela en Buenos Aires de 4.000 alumnos. Eso hace que tengamos que rever permanentemente nuestra metodología para ver cómo influenciamos dentro de la comunidad. Y los problemas de hoy no son los problemas del pasado, son otros problemas, otras situaciones. Mi nieta vive en Brasil. Le escribió a mi yerno una carta y le escribió esto porque sus compañeros viven esto. Es decir, papá, ¿cuándo te vas a separar de mamá? Otra cultura cuando para nosotros era algo imposible, no porque veía que mi hija y mi yerno se peleaban, sino porque veía que en sus aulas todos los alumnos tenían padres separados. Vivimos en otra realidad. Entonces se hizo y se está haciendo una gran tarea de influencia y de transformación desde la iglesia local en la fundación de escuelas. ¿Para qué? Para transformar hogares. Y eso creo que vale la pena. Yo quiero compartir esto porque
esto está creciendo y muchas iglesias en Argentina y en Brasil y en los países de Latinoamérica optaron por ir al juego de la comunidad, que es la educación, que es entrar en las áreas de gobierno, como me toca a mí, y meternos en esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí notamos que puede haber una gran transformación. Lo que decía el pastor recién, esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Esto no es algo de mañana, no es una campaña evangelística, no es un movimiento de un día. Esto lleva tiempo y lleva un proceso. Yo venía de una conferencia en Brasil que ustedes vieron ayer, y una de las cosas que yo decía era esto: miren, a todos los líderes que me sentaba a desayunar, a comer y a tomar café durante todo el tiempo, este es un proceso, y en este proceso hay que comenzar a hacerlo. Comienza con uno, comienza con la iglesia local, con la iglesia personal, con la esposa, con el convencimiento del hogar. Grave problema tienen los líderes, porque no son los dos pastores, son uno, y la esposa no acompaña. Y eso es lo que noté. Déjenme dedicarme un segundo a esto. Quizá usted tenga un llamado de Dios, pero usted tiene que compartir ese llamado con su esposa. Porque si no va junto, eso es un carro imposible de empujar. La presión que tienen los líderes de parlamento y fe en sus países es extrema. Y la primera presión es la esposa. Entonces el problema de ellos es que no tienen la heladera llena. Y eso es lo que le dice la esposa: antes te vas, pero me dejas la heladera llena. Frigorífico. Wow. Allá un frigorífico es toda una heladera llena de carne que uno va a comprar, es la carnicería. Nevera, ahí está. Me dejas la nevera llena. Si te vas al Congreso, te vas a evangelizar o vas a hacer, déjame plata. Y entonces muchas de las excusas de los líderes es: no resuelvo el problema interno. El primer problema serio que tiene el pastorado es que es pastor él y no es pastor ella. Entonces necesitamos empezar la transformación desde adentro. El cambio debe ser desde adentro. El cambio luego tiene que ser la iglesia local, con un llamado. Hay iglesias que no comprenden el llamado de salir de afuera de las cuatro paredes. Y yo creo que esta conferencia no es una más, porque habla de una transformación que viene desde adentro, pero nos impulsa a una visión hacia afuera. Y para terminar, siento que ese es el tiempo de que, como estemos, hagamos. Alguien espera, bueno, necesito todas las herramientas para salir. Entonces muchos me preguntaban ayer: ¿cómo hago? Salga, camine, haga la ruta. Serrat decía: se hace camino de andar. ¿Por qué? Porque mucho aprendemos en el andar. Cuando empezamos, y vuelvo a decir lo que un hindú me dijo una vez: no es lo que no tenemos, sino que hacemos con lo que tenemos. Los latinos, los hispanoparlantes y los latinoamericanos permanentemente nos quejamos de lo que no tenemos. Y de hecho quisiéramos tener el 100% de lo que tienen nuestros hermanos en las iglesias allá. Pero no lo tenemos. Y nos pasamos la vida pidiendo lo que no tenemos. Pero el hindú dijo muy claramente: no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Entonces hoy me levanté, pude venir caminando, aunque me perdí. Quiere decir que mi cuerpo funciona, por lo menos. Les estoy hablando a ustedes, mi boca anda. Les puedo ver a algunos, cada vez menos, porque cada vez más viejo estoy. Pero de hecho tengo muchas cosas. Claro, pero no tengo una oficina, no tengo una estructura. Y ahí quiero terminar. Cuando trabajamos tanto para la estructura, nos olvidamos del objetivo final. Alguien me pregunta: ¿cuál es tu hardcore? ¿Hardcore? Hardcore. ¿Cuál? No, es decir, oficina. Quise decir algo en inglés, pero no pude, ¿viste? ¿Cuál es tu oficina? Mi casa.
¿Y cuál es tu herramienta de trabajo? Lo tengo acá. El iPhone. Eso sí, mi hijo me dice, te tenés que comprar uno nuevo, papá. Porque se traba y te llena la memoria y todo. Ahora alguien me dijo, si trabajás para la estructura, vas a alimentar un elefante de a poquito. Y eso va a ser tu vida. Vas a pagar sueldos, todo. Pero como tenemos eso de que hay que tenerlo, eso, para que crean que somos importantes, a la larga trabajamos para eso y nos olvidamos del objetivo final. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tener un turno de preguntas, unos minutos, así que no sé si alguien quiere empezar, si va dirigida a alguien en concreto, pues dices sí. Y si alguien levanta la mano para la primera pregunta, le paso el micro para que se pueda escuchar. Todos a la vez no, porque entonces nos vamos a liar. Bueno, una primera pregunta yo hago, y se la dirijo a Marcos. Marcos, ¿cuál crees tú, en tu opinión, que es el mayor impedimento actualmente en España para emprender una transformación en la Iglesia? La pregunta, ¿el mayor impedimento para la Iglesia, para nosotros? ¿El mayor impedimento que ves en la Iglesia para comenzar una transformación? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Entonces, es la incredulidad. Simplemente la gente no lo cree. Conmigo no lo puede hacer, lo harán con otros, yo no lo voy a poder hacer, otro lo hará, yo no tengo suficiente, otros tienen suficiente. Es un asunto de pura incredulidad. No incredulidad en cuanto a soy un ateo que no tengo fe, no se trata de eso. Simplemente conmigo no va a ser, será con otro. Qué bueno que Dios lo haga con Marcos, pero no lo va a hacer conmigo. Nada más, es el mayor impedimento. Entonces, ese cambio de mentalidad, por eso la primera fase de todo esto es cambiar la mentalidad. El cambiar la mentalidad es lo más importante, ¿no? Para cambiar la estructura de la Iglesia, cambiar la mentalidad de los líderes, es lo más importante. Entonces, muy sencillita la respuesta. Gracias. ¿Preguntas? Oh, sí. Sí, le pasamos la pregunta también a ellos. A lo mejor ellos pueden darnos su opinión acerca de cuál es el mayor impedimento que ven en la Iglesia para acometer o para comenzar esta transformación que vemos necesaria. I totally agree. It begins with us. Estoy totalmente de acuerdo, comienza con nosotros. Transformation begins with us. La transformación inicia con nosotros. So therefore, Por ello, if we don't feel God can do it, si no sentimos que Dios lo puede hacer, then he's not going to do it Él within no lo va a us. hacer. And so that's where us pastors have to come in Y es aquí donde los pastores necesitamos llegar and begin to teach and train, y comenzar a enseñar y a much capacitar. like what's already been said Como here. ya lo que hemos mencionado Can't anteriormente. transform a city Si queremos transformar la ciudad, unless you start transforming people. necesitamos comenzar And transformando a so I nuestra think gente. that falls back on us as leaders and pastors Es de regreso nuevamente es a nosotros, to los begin the líderes y pastores, transformation in people's comenzar hearts and a people's la minds. transformación en la gente y en la mente de los Yeah, nuestros it's congregantes. the same thing. Es lo mismo. Well, ultimately, vision for kingdom advancement comes from God. Y últimamente la visión de avanzar el reino viene de Dios. And very simply put, if we look at the book of Acts, Y si simplemente poniéndolo y lo vemos en el libro de Hechos, the leaders understood that. los líderes habían entendido esto. And so leaders have to be vitally connected Los to líderes God necesitan estar Spending vitalmente great- conectados con Dios and spend a great deal of time in prayer y and pasar un hear buen the tiempo de directions oración that he has for them. y escuchar la dirección And the que Él tiene vision para that he ellos has for them. y la visión que Él tiene para ellos. Apart from that, Aparte de we eso, have small vision. tenemos We visiones don't have pequeñas kingdom vision. y que no es parte de la gran visión. En Paraguay hubo elecciones hace 10 días, 15 días, y el presidente de Paraguay es alguien que un mes atrás me invitó con un grupo a estar con él, el que salió electo. Y fuimos con el grupo de Parlamento y Fe y en un momento le dije, vamos a orar. Y me sorprendió que él se arrodilló
y todos nos tuvimos que arrodillar. Es decir, él nos indicó lo que teníamos que hacer. Pienso que hay alguien que creyó que la transformación era posible, que era el segundo del que va a ser primer ministro de Paraguay, que se llama Arnoldo Vinz. Y como decía Marcos, él cree que se puede transformar la nación. Él es muy amigo personal y es de nuestro ministerio. Entonces, cuando él me invita, me dice, mira, está preparado, no le vamos a predicar, ya le predicamos, ya está influenciado. Lo que sí vamos a decir que estamos con él y le estamos acompañando. En agosto, él asume su presidencia, el próximo agosto, y ya está trabajando en áreas específicas de transformación de la sociedad desde una cosmovisión cristiana. Hubo alguien que creyó, y Marcos decía bien, la falta de creer, el pensar que se puede hacer, alguien lo venció. Y eso está pasando en Paraguay. Entonces coincido plenamente que la transformación tiene que ver con un cambio personal de cada uno de nosotros creyendo que se puede hacer. Cuando Jesús en Mateo 9:35 decía, y él recorría las aldeas y las ciudades, porque él sabía que era posible transformar vidas. Él estaba convencido. Y si nuestro modelo no es Jesús, estamos perdidos. Gracias. ¿Preguntas? José Pablo, espera. A veces damos por sentado que cuando las iglesias evangélicas crezcan en un país, a la par, según va creciendo el número de iglesias, el número de creyentes, se va a producir un cambio social. Pero mirando un poco lo que está pasando en países como Guatemala, vemos que realmente, hasta donde yo entiendo, eso no está pasando, ¿no? El porcentaje de la población más o menos se calcula en un 40 o un 50% de evangélicos y, sin embargo, el índice de crimen, el índice de corrupción y lo que es en sí las garantías de la calidad de vida, del bienestar, no han cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué ha pasado? ¿Ese es el objetivo? ¿Crecer en número y entonces vendrá la transformación o nos estamos equivocando en cuanto al planteamiento? ¿Quién responde? Estuve en Guatemala hace un mes y medio atrás. Guatemala tomó la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y tuve la posibilidad de hablar con el presidente, Jimmy Morales. Y coincido que la cantidad y el avivamiento que hay en Guatemala con respecto a lo numérico no se ve en la influencia de la sociedad. Y yo estuve con los políticos ahí, tuve reunión con ellos y los vi, escuchen esto, como Mateo 9 también dice, los vi como ovejas que no tienen pastor. Y realmente me junté con muchos de ellos y están corridos por el tema de la corrupción. La corrupción a nivel gubernamental es terrible. Los expresidentes están presos y están presos de verdad. No es que van a condena, sino que ya están condenados y van a pasar 20 años presos. Y eso a la clase política le genera una gran tensión, porque hay organismos extranjeros, internacionales, que están presionando a la política. Ahora, mi opinión, después de haber salido y haber hablado con el presidente en un momento habló de David y de Josué en una locución. Cuando yo hablo con él a nivel personal, le hablé yo de José. Y hay un texto en la palabra de Dios que dice así, que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se acuerdan ustedes? Pero en la segunda parte del texto dice, y José estaba en la cárcel. Estaba todo su cuerpo directivo ahí, en esa entrevista que yo tuve con él, y él estaba a punto de ser denunciado para ir a la cárcel. Pero lo que yo le pregunté a él era cuál era su cárcel en ese momento. ¿Cuál era la situación que él no podía manejar? Así que eso fue un silencio, se cortaba con un cuchillo. Fue un tiempo tensionante.
Creo que es verdad que el Evangelio ha llegado a la clase baja y en Guatemala la clase baja es mayoritaria, lamentablemente. Hay un poco de clase media, hay pastores muy grandes que tienen iglesias de miles de personas, pero no hemos llegado a la clase de gobierno, a pesar de que el presidente dice que es cristiano. Pero lo vi como una oveja que no tiene pastor. Se buscan pastores para oveja de gobierno. Se busca gente que quiere empezar un trabajo ahí. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las decisiones y los cambios. Por eso creo que el Evangelio, que ha crecido muchísimo en Guatemala, necesita ahora una traspolación, no desde abajo, sino desde arriba. Sí, una sugerencia, porque de este tema sabe más Bongarra que yo, pero simplemente es como una propuesta, una sugerencia, una reflexión. Dos cosas. La transformación de una sociedad la hace la clase media. Entonces, los países que no tienen clase media no hay forma de transformarlos. Es decir, hay que pasar primero a una situación de transformación económica para que esa clase media pueda transformar. Eso en cuanto, digamos, a lo sociológico, económico. Pero la Iglesia, el propósito, entiendo yo, que es hacer discípulos, no hacer convertidos. Entonces, en la medida que sumamos convertidos, pero no hay un proceso de discipulado transformador, no hay manera. No hay manera. Entonces, la gloria, es decir, lo que valoramos es lo que medimos. Entonces, la vara a medir que usamos es lo que establece el valor que tenemos en la Iglesia. Entonces, si la vara a medir que uso es el número de convertidos, ese es el valor. Si mi vara de medir es el número de discípulos, es decir, la influencia que puedo generar sobre la sociedad, cambia el valor, el propósito y el esfuerzo. Entonces entiendo que si nosotros entramos en esa vara de medir del número de convertidos, sería un error. Porque entonces vamos a valorar el número, pero no si son discípulos o no. Entonces, simplemente esas dos aportaciones como sugerencias, ¿no?, en ese sentido. Sí, Denis. Bueno, yo soy guatemalteco y puedo opinar por experiencia personal que todo lo que están diciendo es totalmente verdad. Salí en el movimiento de los 80s cuando con Iván, Edison Queiroz y un grupo fuerte de misiones, el discipulado era una parte esencial del guatemalteco. Era el tiempo donde te convertías, te discipulaban. Y de ese grupo salieron muchos misioneros. Pero esta nueva generación, después de los 80, 90, entró y no quiero criticar, pero es lo que yo viví. Entró un evangelio muy barato que Dietrich Bonhoeffer lo dice en su libro, lo animo a leerlo, el de Costo del Discipulado. Ya se creó un cristiano que el pastor Benny Hinn dijo que ya no sabemos quiénes son cristianos de los que son cristianos, porque es muy light. Y es impresionante que se ha visto en las misiones. Últimamente tenemos más mujeres que hombres en las misiones, y eso quiere decir que nuestro discipulado ha fallado. He vivido en El Salvador, he vivido en Nicaragua, he vivido en Honduras, he trabajado como misionero con Cruzada Estudiantil, y donde el énfasis es el discipulado, pero se ha perdido, y la iglesia ya no está discipulando como al inicio. La calidad del cristiano es muy light. Y yo he estado en las prisiones del Salvador, donde he estado con los salvatruchos. ¿Algunos conocen a los salvatruchos? Ahí están, sí, son peligrosos. ¿Saben qué? Me da tristeza. Cuando les pregunté que si querían saber de Cristo, muchos de ellos me decían: estás loco, eso no le funcionó a mi mamá, no le funcionó a mi papá, que es un pastor, no le funcionó a ese líder de la iglesia que me maltrató, el que me abusó. Yo dije: ¿qué está proyectando la iglesia? Y eso ocurre en toda Centroamérica. Hay número, pero qué calidad, como nos decía el pastor Marcos. ¿Preguntas? Pero lo que hemos oído también es que hay muchos políticos cristianos en esos países. Brasil, un porcentaje importante en el Congreso, no sé cómo son cristianos. Y hablamos de los de arriba. En Guatemala también había bastantes políticos cristianos y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué está ocurriendo también con eso político cristiano? ¿Son de baja calidad? ¿No se los ha discipulado? No sé, ¿alguien sabe de qué va esto? Esto es tiene que responder a lo mejor. Yo solo una referencia histórica. Nunca
un país lo transformó cuando la Iglesia estuvo en el poder. La Iglesia en el poder siempre implicó corrupción. Nada más. Esto sería un tema de discusión. Evidentemente podríamos discutir. Cuando el concepto es político cristiano en poder, a veces en Brasil hay políticos cristianos en la cárcel. Entonces, sí, bien famosos. Entonces, que llegaron en la cárcel, cristianos. Entonces, eso es un tema a discutir, que era lo que yo decía el primer día, del dominionismo, que es el principio de pensar que si domino, puedo transformar. Y es un error. La transformación, llevamos todo el fin de semana, es de dentro hacia afuera, no es desde arriba hacia abajo. Pero bueno, eso es una visión personal que nada más, ¿no? No. Explico. El Frente Parlamentario Evangélico. No sé si ustedes vieron el video, había un señor japonés. Él es el presidente del Frente Parlamentario Evangélico. Son 200 entre diputados y senadores en una cámara que tiene 500. Es un fuerte frente. Pero lo que yo coincido, y coincido con él, que el gobierno no tiene que tener una banderilla religiosa, porque estamos cayendo en los países musulmanes. Es decir, esto es claro. ¿Y quiénes son los políticos? Se autodenominan pastores, ellos. No hay abogados, no hay ingenieros, son profesores. ¿Por qué? Porque se metieron, como tienen iglesias tan grandes, generan votos y llegan. En Argentina acaba de llegar un pastor en la ciudad de Mendoza que no tiene ningún título de grado, solamente un instituto bíblico, y llegó a ser senador. Obviamente ahora quiere ser presidente de la nación. Va a fracasar. Es decir, ¿por qué? Porque no hay una preparación para ser gobierno. Alguien me dijo, ¿no te gustaría? No fui preparado para eso, no hice carrera universitaria para eso. Mi carrera universitaria tiene que ver con otra cosa. Y desestimamos lo que otros han hecho, porque creemos que como no son cristianos son malos. Y eso no es verdad. Necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Nuestra función es ser luz y sal. Ahora, ¿qué pasó? Hicimos un congreso en Brasilia, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, era el presidente de la Cámara, estaba ahí. Cuando nos vamos nosotros, a las 2 semanas lo ponen preso por fraude comprobado, y es creyente. No lo pueden ir a visitar, no lo pueden ir a ver, nadie lo puede ver. Yo digo, vamos a verlo, vamos a ayudarlo en la cárcel, no lo pueden ver. Vuelvo a un tema que es este. No estoy animando a que hagamos política, estoy animando a que pastoreemos en la política. Nosotros tenemos un eslogan que dice, Parlamento y Fe existe para ser discípulos de Jesucristo en el mundo de la política. Para ser un discípulo tenemos que hacer un trabajo de transformación. Primero de uno, creerlo, que es posible. Y segundo, ir, animarlo, consolarlo, llevarle la palabra, invitarlo a encuentros de sanidad interior, hacer un trabajo. Brasil es un ejemplo maravilloso en muchos casos de lo que no hay que hacer, porque los pastores creen que porque tienen gente pueden llegar a gobernar, y eso no lo gobierna la gente que dirige una iglesia, lo dirige la gente que sabe. Ahora en Brasil hay elecciones este año, hay un tal Bolsonaro de derecha y se confunde a la iglesia con la derecha rabiosa, cosa que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo cree que nosotros ahora en Latinoamérica estamos imponiendo como Parlamento y Fe gobiernos de derecha. Piñera en Chile, Mario Abdo en Paraguay, en Argentina Macri y Amarilla en Uruguay y así. Y lejos estamos de eso, porque no somos un elemento de presión, de poder, somos un ministerio, o queremos ser un ministerio pastoral a aquellos que están haciendo política en nuestros gobiernos. Muchas gracias. Pastor. This is an interesting topic that we've landed on. In 2004, Este es un tema interesante en el cual ya hemos arribado.
as I was in prayer, the Holy Spirit said to me, He wanted me, my wife and I, to stop discipling in small groups together. En el 2004 estábamos en oración y encontramos que Dios nos estaba dirigiendo a parar los pequeños grupos de discipulado. And I was supposed to start a small group for marketplace leaders. Y se suponía que dejásemos esos grupos para iniciar un gran grupo de hombres de negocios. So I've been doing that now for about 15 years. Ya hemos estado haciendo esto por casi 15 años. And so we have doctors and Tenemos doctores, and politicians and so on and políticos so forth. y más o menos como Now eso. we're in a small En esta área. community, Somos una comunidad muy but pequeña, we had no real Christian representation at city level. pero no teníamos representantes cristianos a niveles de administración de la ciudad. Same thing with the trustees of the school division. Y también de aquellos que tienen influencia en la parte de decisión en las We escuelas. had some nominal Christian influence, Teníamos un personal que era solamente nominal, but not vitally discipled pero believers. realmente no discípulos que realmente hiciesen un cambio. So I objected to the Lord in 2004. Entonces en el 2004 yo le dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? I said, I don't know what to do with Yo le dije, people. Señor, yo no puedo hacer I don't know esto. what to do with these men in the group that I'm going to. Yo no sé qué hacer con este grupo de que tengo acá, que Am I estoy supposed discipulando. to teach them leadership, or ¿Será what que le am I debo de supposed to enseñar teach sobre them? liderazgo? And over time, I began to realize Y sobre el tiempo me comencé a dar cuenta that all that they really needed was discipleship. que lo único que ellos necesitaban era realmente discipulado. They didn't need help in some of those other areas. Ellos no necesitaban ayuda en esas otras áreas donde ellos eran muy And capaces. so over the years, Y durante los años, I've discipled them in the exact same things sobre los años les he discipulado exactamente lo mismo that I disciple pastors in que now les in level 1. enseñamos a los pastores en el nivel 1. Now, once we get to level 2 and 3 and 4, there's other things that we disciple and mentor pastors in. Bueno, pero esto no quiere decir que es lo único que le enseñamos a los pastores. En el nivel 2 y 3 son cosas específicas que se les capacitan a los pastores. Because it's specific to what they're doing. Porque es específico para In lo que están renewing their haciendo churches. en sus iglesias. And today, Y ahora, we have 3 of our members are city councilors, 3 de nuestros miembros son consejeros de la ciudad and 4 y 4 are 4 members from our church, son miembros de nuestra are iglesia members of the trustees, y son miembros del grupo concejal de la educación. and then we have a member of parliament Tenemos un miembro también en el parlamento who's from another church, but he attends my que marketplace leaders in the morning. él when va he's a otra there. iglesia, asiste a otra iglesia, pero es parte del grupo de los empresarios. And he's in the Parliament of Canada in Ottawa. Y él es miembro del parlamento en Ottawa. He's a powerful witness Y es un buen testimonio. over there. I mean, he stood up. Él he stood up at Easter, Él se paró en la Semana Santa and in the Canadian Parliament, en el parlamento he told canadiense them the meaning of Easter. y él les enseñó sobre el significado real de la Semana He's Santa. that kind of guy. Ese es el tipo de persona que es. witnesses to ambassadors, Él le predica a los embajadores that sort of thing. Ese tipo de them, cosa. we always teach them, you are a minister. y I siempre always les call them enseñamos a ministers. todos ellos que son ministros. I continually say, I'm a minister. Yo les digo a ellos siempre, yo soy ministro, minister. pero tú también eres un ministro. We're all ministers. Todos somos ministros. But one of the neatest stories Y una de las historias is interesantes we have a lawyer-trained member. es que tenemos a un abogado que es capacitado. He was at the top of his class. Él fue el número 1 de su clase. He went into politics, Y él también se lanzó a la política and he eventually became the health minister y in our eventualmente province. se hizo el ministro de salud de toda la provincia. Now, here's what happened. Y aquí está lo que sucede. We and he was part of my group as well, Y él también es parte de este grupo de empresarios, and we discipled him. a quienes discipulamos. And the Canadian Parliament En el Parlamento legalized canadiense euthanasia just 2 years ago, promovieron la eutanasia 2 años atrás. but they refused to place protection for Christian medical professionals. Y rechazaron en esa propuesta darle prioridad a los doctores que hiciesen, protegerlos de que no la practicaran. And now the health minister in our province Y ahora el ministro de salud de nuestra provincia orchestrated preparó a new bill, Bill un 34, nuevo artículo o una nueva propuesta that gave protection for all our medical
professionals que les dio la protección a todos los cristianos médicos en su provincia, on the basis en bases of freedom of conscience and de freedom of libertad de religion. conciencia y de religión. It's the only province Es in la, all of Canada es la única provincia de toda Canadá that has that kind of que protection. tiene este tipo de protección. But one of the things that I've found as I've ministered with or been discipling pastors in Canada, Y una de las cosas que me he dado cuenta cuando estamos discipulando a otros pastores they're intimidated es que están intimidados by marketplace por los leaders. hombres de negocios. Se And intimidan. marketplace leaders, Y los I'm hombres finding, de negocios, lo are que yo encuentro, intimidated by se pastors. sienten intimidados por los pastores. There seems to be a gulf between the two. Parece que hay un reto entre ambos de ellos. And so I've been encouraging the pastors Y that ahora I'm lo que he estado mentoring haciendo, discipling. animándoles a los pastores en lo que entran en el proceso de mentoría, to begin a ministry es que to the inicien un marketplace ministerio leaders. con sus hombres de I negocios. said, let others Dejen a otros disciple others in small groups. que and stuff. disipulen en pequeños grupos, But you as a pastor, pero tú como pastor, you're a leader, tú eres un líder. and if you're successful at what you're doing, Y si eres exitoso en lo que estás haciendo, they'll respect you. ellos te van a respetar. Even though, and our marketplace leaders often say to me, Y normalmente los hombres de negocios me dicen a mí, de nuestra iglesia, you're actually not a pastor, you're one of us. y él nos dice, tú realmente no eres un pastor, eres uno de nosotros. And that's what can happen. Y eso es lo que está sucediendo. So I think we need to intentionally Yo creo que intencionalmente start ministry necesitamos comenzar Within our ministerio churches, en nuestras iglesias that target specifically que enfáticamente se enfoca professionals en los profesionistas, and marketplace leaders, hombres de negocios, políticos, and then disciple them y things, discipularles, capacitarles and bring renewal to their y lives. traer renovación a sus vidas. And then they can change their spheres. Y ellos vayan a influenciar los círculos de influencia que ellos tienen. Muchas gracias. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Era hasta las 11. Bueno, muy bien. Entonces, lo dejamos aquí. Vamos a tener 20 minutos, 30 de descanso. 20 minutos. ¿No? Bueno, ok. Pues entonces, 5 minutos para ir al baño y volvemos a la siguiente plenaria. Thank you very much.